Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de I24 News en inglés. A medida que Israel se acerca a otra ronda de elecciones, dedicaremos algunos de los próximos episodios a temas internos que a menudo se pasan por alto en un ciclo de noticias que cambia rápidamente y que no llegan a los titulares. El programa de esta noche se centrará en la comunidad drusa de Israel, que representa poco más del 1,5% de la población de Israel, pero sirve en grandes números en las fuerzas de defensa de Israel. La tasa de alistamiento entre los drusos israelíes supera el 80% en comparación con menos del 75% entre la población general, y la mayoría de ellos se alista en unidades de combate. El sacrificio compartido de soldados judíos y drusos luchando lado a lado, especialmente en la guerra desde el 7 de octubre, ha sido descrito como un pacto de sangre, Brit Damim. A pesar de esta alianza histórica y profundamente arraigada, muchos drusos en Israel creen que el Estado solo los ve como socios en el sacrificio, pero no disfrutan de igualdad de derechos. En lugar de un pacto de sangre, desean ver un pacto de vida. Para hablar sobre los desafíos y oportunidades actuales que enfrenta la comunidad drusa de Israel hoy en día, me acompaña Amir Honnifes. Honnifes es el presidente del Centro Druso de Israel y del Movimiento Druso por la Democracia y la Igualdad. Es profesor de Política y Relaciones Internacionales en instituciones académicas en Israel y en el extranjero, y se postula en las próximas primarias del Partido Demócrata de Centro Izquierda. Amir, muchas gracias por acompañarme esta noche. Gracias por invitarme. Así que quiero empezar leyéndote algo que escribiste hace casi 2 años, y estoy citando aquí. Para muchos jóvenes drusos, el 7 de octubre simboliza una profunda pérdida de confianza en el gobierno israelí. Por un lado, la comunidad drusa abraza al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel la abraza a ella. Las tragedias compartidas que han vivido tanto los ciudadanos judíos como los drusos nos unen como una sola familia en duelo. Por otro lado, el gobierno de Israel sigue atando a los drusos con leyes como la ley del Estado-Nación y la ley Kamanitz. Estas leyes dejan a los drusos al margen y los alejan aún más de la sociedad israelí. Ahora, estas son tus palabras. Ahora, vamos a entrar en esas leyes específicamente en un momento. Pero antes que nada, 2 años después, ¿sigue siendo esta la experiencia de los drusos en Israel hoy? Desafortunadamente, esa es la verdad sobre la situación de los drusos en Israel en 2026. Es muy triste que, como dijiste al principio, tengamos esta sensación de que todavía seguimos en el pacto de sangre y en realidad nunca pasamos a un pacto de vida como siempre quisimos. Y es muy perjudicial, yo diría que complica las cosas. Cuando tienes esta sensación de que el Estado solo se acuerda de ti cuando te sacrificas, solo cuando estás en la primera línea y solo cuando tienes soldados muertos en la primera línea, y eso lo hace realmente complicado para la generación joven que sigue haciéndose preguntas sobre su futuro en el Estado de Israel. Así que tenemos la sensación de que por un lado estamos plenamente integrados en ciertas áreas. En la sociedad israelí, en las fuerzas de seguridad, nos percibimos como una parte integral de la sociedad israelí y del Estado de Israel. Donde por otro lado tenemos esta discriminación continua por parte del Estado. Como mencionaste, algunas de las leyes discriminatorias que el gobierno actual y los anteriores gobiernos de derecha realmente impusieron a la comunidad drusa. Entonces, ¿dónde enfrenta esta discriminación el druso promedio en su vida diaria? Quiero decir, no hablemos de, ya sabes, los valores, el sentido de pertenencia al Estado o lo que sea. Quiero llevarlo a la realidad del día a día de un druso. ¿Dónde enfrenta esta discriminación un druso? Bueno, yo diría que hay 2 niveles. Tienes un nivel con leyes declarativas, como las leyes del Estado-Nación, donde obviamente te lleva a la posición en la que te sientes un extraño y un ciudadano de segunda clase, porque no dice nada sobre la igualdad.
No dice nada sobre compartir el futuro y el del Estado. Idea. Por otro lado, tienes las leyes de Kamenetz, que también tienen efectos directos sobre el terreno, lo que está impidiendo el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades. Así que la ley de Kamenetz, por ejemplo, es una ley que impide que nuestra generación joven construya sus casas. Impide que nuestros consejos locales desarrollen zonas industriales. Está impidiendo que nuestros empresarios tengan nuevos proyectos y, ya sabes, startups. Así que sentimos esta discriminación a diario, a diario. Y ni hablar de todas las multas que nuestra juventud está pagando por la vivienda ilegal en los pueblos drusos. Así que obviamente, como dije, tenemos dos niveles de leyes. Pero si las juntamos todas, yo diría, pintan un panorama muy discriminatorio de la situación de la comunidad drusa en Israel. Así que vamos a desglosar realmente estas leyes. Empecemos con la ley básica del Estado-Nación. La Knesset la aprobó en 2018. Básicamente consagra la identidad de Israel como el Estado-Nación del pueblo judío, con autodeterminación nacional, un derecho reservado a la población judía de Israel. También designa el hebreo como el idioma oficial, mientras que rebaja el árabe a un estatus especial. Hasta ahora el hebreo, el árabe y el inglés estaban al mismo nivel, pero no termina ahí. También prioriza el desarrollo de asentamientos judíos. Y aquí es donde creo que entra la ley Kamenitz. Y la ley Kamenitz es básicamente una ley que ayuda a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra la construcción ilegal. Y entonces, si priorizas los permisos de construcción solo para las comunidades judías, aquellos que no son judíos a menudo se encuentran limitados en sus permisos de construcción, construyen ilegalmente. Y luego tienes esta ley Kamenitz que le da al gobierno el poder de tomar medidas más proactivas para demoler esas casas, órdenes de desalojo y así sucesivamente. Entonces, la combinación de estas leyes dices que convierte a los judíos en Israel en ciudadanos de segunda clase. ¿Eso es todo? Dilo tú, la mejor manera de describirlo. Los cambios que estamos viendo hasta ahora y la diferencia entre la Declaración de Independencia y las leyes del Estado-Nación. Si tomamos estos dos, diré manifiestos. Entonces tenemos esto. En la Declaración de Independencia dice claramente que Israel es un Estado judío que otorga derechos iguales a sus ciudadanos sin importar su sexo, género, raza o color. Donde tienes la ley del Estado-Nación que solo habla sobre el carácter judío del Estado. Lo que hemos estado pidiendo en los últimos años, básicamente, es que haya una palabra en las leyes del Estado-Nación: igualdad. Porque para Amir, como nieto del primer miembro de la Knesset, y uno de los líderes drusos que impulsó la integración de los jóvenes drusos en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas de defensa de Israel en los años 50, Amir, quien sirvió en las unidades Barashvut, Amir que se percibe a sí mismo como completamente israelí y parte de esta sociedad y Estado israelí. Me estoy preguntando cómo las leyes del Estado-Nación realmente representan, mis sentimientos hacia el Estado de Israel, donde puedo verme a mí mismo como un israelí no judío en el Estado de Israel. Pero lo que pasa con la ley del Estado-Nación es que habla sobre la autodeterminación nacional. Ahora, los drusos, la tierra natal de los drusos no está solo en Israel, también está en Líbano y en Siria. Y tradicionalmente, los drusos en esos países son conocidos por ser ferozmente leales a sus países. Así que si no tienes, estoy de acuerdo contigo. Si no tienes autodeterminación nacional, bueno, ese es el asunto. No tenemos ningún problema con eso. El hecho de que la ley del Estado-Nación hable sobre el derecho de autodeterminación para el pueblo judío y el hecho de que Israel sea un país judío, no hay dudas sobre eso.
no discutimos ese punto. Lo que buscamos, lo que queremos ver es cómo un joven druso que se percibe a sí mismo como parte de la sociedad israelí, una parte integral del Estado de Israel, ¿cómo se ve y se percibe a sí mismo a través de una ley así? ¿Ves? Por eso sugerimos que si la ley del Estado-Nación hubiera llegado al final de un proceso así, donde ya tuviéramos leyes que hablan sobre la igualdad, leyes que hablan sobre derechos iguales para las minorías, y luego tenemos la ley del Estado-Nación, entonces no tendríamos ningún problema con la ley del Estado-Nación como ley. El problema es que hemos pasado de una situación. Tenemos una ley que ofrece una especie de igualdad, que es la Declaración de Independencia. Y luego, 74 años después, tienes las leyes del Estado-Nación que hablan solo sobre los aspectos judíos del Estado de Israel. Entonces quieres ver la palabra igualdad, exactamente. Porque ves, no. Pero ves, hay un punto importante en el que también tenemos que enfocarnos. Es el hecho de que para la comunidad drusa ellos ven las leyes del Estado-Nación desde el punto de vista de la ciudadanía, a diferencia de otras minorías en Israel, donde lo perciben como parte del conflicto israelí-palestino. Y eso es algo completamente diferente. ¿Ves? Es muy importante. Si recuerdas, hubo dos manifestaciones en Tel Aviv en ese entonces, en 2018. Así que hubo la manifestación drusa, donde básicamente pedían la palabra igualdad dentro de la ley del Estado-Nación, mientras que la otra manifestación que ocurrió una semana después hablaba mucho más sobre cómo las leyes del Estado-Nación influyen en el conflicto israelí-palestino. Esa es una distinción muy importante, exactamente. Ahora, como mencioné, la principal zona de presencia drusa no está solo en Israel. De hecho, la mayoría de los drusos vive en Siria, alrededor de 700,000. Ahora estamos a poco más de un año después de la masacre de los drusos en Sueida, en la montaña drusa, donde casi 2,000 drusos fueron asesinados por tribus beduinas y también por algunas fuerzas gubernamentales apoyadas por el gobierno o fuerzas y Alentadas por el nuevo gobierno en Damasco. así que estamos a poco más de un año después de esos eventos. ¿Cuál es puedes contarnos sobre la situación actual de los drusos en Siria hoy y su relación con Damasco un año después? Sí, bueno, obviamente casi no hay relaciones entre el nuevo gobierno en Damasco y la provincia de Sueida, que tiene mayoría drusa, y tenemos que entender eso. La comunidad drusa en Sueida, liderada por el jeque Salman al-Hajjari, su líder político, tiene una desconfianza muy, muy profunda hacia el nuevo gobierno en Damasco. De hecho, ellos lo perciben como si fueran milicias de ISIS y grupos islamistas fundamentalistas extremistas quienes tomaron el control de Damasco. Y por lo tanto no están dispuestos a tener ninguna negociación con el nuevo gobierno en Damasco. Por otro lado, entiendes bien eso. El nuevo gobierno en Damasco percibe a la comunidad drusa en Sueida y a su liderazgo como un grupo que obviamente se ha alineado con el Estado de Israel. Y eso hace que toda la situación sea muy complicada. Hasta el punto en que, si tuviste la oportunidad de leer el informe reciente de las Naciones Unidas, escrito por el enviado a la provincia de Sueida, y él lo escribió claramente, casi no hay ningún progreso en la relación entre la provincia de Sueida y el nuevo gobierno en Damasco, y hay una clara desconfianza entre ambas partes, hasta el punto de que él no puede prever ningún progreso en el futuro cercano entre las dos partes. Ahora, Israel sí se involucró no solo retóricamente, sino también militarmente para proteger a la comunidad drusa en el sur de Siria. ¿Hasta qué punto en Damasco?
Dicen que la intervención de Israel en sus asuntos internos está dificultando llegar a un acuerdo de distensión entre Israel y Siria. Pero el primer ministro Netanyahu dice continuamente, incluso hoy, que Israel nunca abandonará a sus hermanos drusos en Siria. ¿Crees que esto es algo que Netanyahu también estaba usando antes de las próximas elecciones para intentar atraer el voto druso a su favor? Bueno, tengo muchas dudas sobre, ya sabes, la actitud del gobierno actual hacia la provincia de Sueida y la comunidad drusa en Siria. Porque si retrocedemos un minuto a julio de 2025, entendemos eso. La intervención israelí o la intervención de las fuerzas de defensa de Israel llegó solo 48 horas después de que las nuevas fuerzas del gobierno atacaran la provincia de Sueida, lo que causó la muerte de 1.700 ciudadanos drusos en ese entonces. Y la otra cosa es que todos seguimos preguntando, ya ha pasado más de un año desde entonces. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado de Israel para apoyar a la comunidad drusa en Siria? Así que después de todas estas promesas por parte del primer ministro y del gobierno actual, no hemos visto ningún desarrollo real en la situación de los drusos en Siria. Y eso es muy triste porque de muchas maneras eso empuja a quienes no están de acuerdo con esta intervención, la intervención del lado israelí, a volver a las manos del nuevo gobierno extremista en Damasco. Por otro lado, reduce la confianza entre el liderazgo de la provincia de Sueida e Israel. Así que mi expectativa es que la intervención de Israel en los asuntos drusos en Siria debería ser mucho mayor de lo que el gobierno israelí ha hecho hasta ahora. Pero hay otro punto sobre el que tenemos que ser honestos. Es el hecho que tenemos que entender. Es de interés de Israel ante todo que la comunidad drusa en el sur de Siria viva en paz y esté a salvo, porque básicamente están sentados en nuestras fronteras del norte y ellos son la primera línea para Israel, enfrentándose al nuevo gobierno extremista y fundamentalista de ISIS que ahora está en Damasco, apoyado por el gobierno turco y Erdogan. Así que este es un desafío que va a afectar a Israel en el futuro. Ahora, en este tipo de movimiento con visión de futuro, sí quiero cambiar un poco hacia las próximas elecciones. Te postulas en las primarias del próximo mes para el Partido Demócrata bajo el liderazgo de Yair Golán. ¿Quién es Yair Golán? Primero que nada, ¿por qué los demócratas? Y en segundo lugar, ¿qué está ofreciendo Yair Golán en este tema de las relaciones de Israel? O equilibrar las relaciones entre los hermanos drusos en Siria, pero también tratar de fomentar relaciones positivas y constructivas con este gobierno en Siria. Bien, responderé las dos partes de tu pregunta. La primera parte, tengo que decir que el Partido Demócrata representa los valores y mis visiones para el futuro del Estado de Israel en muchos aspectos. Pero ante todo es por el hecho de que presenta la forma en que yo quiero ver las cosas. Israel como un Estado democrático y liberal, y es un Estado que proporciona igualdad de derechos para todos sus ciudadanos dentro del espíritu de la Declaración de Independencia. Así que es muy importante para mí. Y eso, puedo decir, es probablemente la razón principal por la que ahora me postulo para un puesto con el Partido Demócrata. Ahora, en cuanto a la segunda parte de tus preguntas, creo que Yair Golán, como ex jefe del Comando Norte en las Fuerzas de Defensa de Israel, entiende muy bien la sensibilidad de esa región, entiende muy bien lo importante que es que la comunidad drusa en la parte sur de Siria viva en seguridad y paz, y cómo ellos podrían ser nuestra primera línea y nuestra protección frente al gobierno extremista en Damasco.
Ahora, elegiste postularte en un partido de centroizquierda, no específicamente en un partido druso. En estas elecciones, por primera vez en 50 años, veremos a un partido druso participando, Brit Achim. Sí, Y su crítica es que los candidatos drusos que se encontraban en partidos grandes no pudieron lograr un cambio real ni promover los temas drusos. Entonces, ¿qué te hace sentir que el Partido Demócrata es el partido correcto en lugar de postularte en el Partido Druso? Bueno, primero que nada, no puedo estar de acuerdo con esa afirmación, porque si miras a la comunidad drusa y haces una comparación entre su situación en 1948 y en 2026, creo que podemos entender la diferencia en tantas áreas de la vida dentro de la comunidad drusa, ya sea en la educación, la atención médica, el transporte, el desarrollo de sus pueblos y tantas áreas donde se puede ver el cambio que ocurrió dentro de los pueblos drusos durante estos años. Así que no estoy de acuerdo con esa afirmación que dice que nada ha cambiado dentro de la comunidad drusa y que la situación es la misma. Pero sí estoy de acuerdo en que también debemos ver el vaso medio vacío, donde no podemos ignorar el hecho de que la comunidad drusa todavía enfrenta discriminación en ciertos ámbitos en los que necesita mucha más inversión, mucho más desarrollo, mucho más, ya sabes, apoyo del Estado central o del gobierno central. Y en esa parte definitivamente estoy de acuerdo con esa afirmación cuando decimos que necesitamos más, merecemos más. Hemos dado todo lo que tenemos que dar por el Estado de Israel y su seguridad y merecemos todo el apoyo del gobierno central en Jerusalén. Y las cosas deberían cambiar. La ley del Estado-Nación debería cambiarse. La ley Kamanit sin duda debería eliminarse, ya sabes. Y tenemos tantas cosas que mejorar. Y por eso también me postulo para un escaño por el Partido Demócrata, porque sí creo que este es el partido donde podemos hacer de Israel un mejor lugar para todos sus ciudadanos, incluida la comunidad drusa. Y eso es lo importante. Y una vez que tengas un gobierno así que vea a sus ciudadanos como iguales, entonces obviamente la situación dentro de la comunidad drusa, incluyendo a todos los demás ciudadanos, cambiará automáticamente. muy clara tu postura, te lo agradezco. Ahora, quiero pasar a la última parte del programa. Esta es la sección de preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 imágenes. Brevemente, dime lo primero que te venga a la mente. Esta es la primera imagen. Este es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, en la Casa Blanca. Yo nunca le daría la mano a él, ¿Con cuál de ellos? con el de la derecha. Con una ducha. Está bien. Pasemos a la siguiente imagen. Estos son dolientes reunidos alrededor del ataúd del teniente coronel druso israelí Salman Habka. Saba Habka en el pueblo de Yanuk-Yat, en el norte de Israel, el 3 de noviembre de 2023. Compito por un escaño para convertir el pacto de sangre entre los drusos y el pueblo judío y el Estado de Israel de un pacto de sangre a un pacto de vida. Muy bien, y la última imagen. Este es el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Un líder muy peligroso. Nunca confiaría en él. Y una de las razones por las que tenemos que proteger y fortalecer a la comunidad drusa en el sur de Siria es por este hombre. Una posición muy clara. Quiero agradecerte de nuevo, Amir Kniffes, por acompañarme y compartir la importante postura de la comunidad drusa de Israel. Y te deseo buena suerte en las primarias del próximo mes. Gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí. Por ahora, gracias por acompañarnos. Sintonízanos la próxima semana aquí en On The Record. Puedes encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.